El programa de apoyo de Conectados a los pacientes que tienen la macro de Waldenström se realiza pues mediante llamadas telefónicas que le hacemos según cada necesidad del paciente. Hay pacientes que nos dicen, pues Alba, vienen unas pruebas médicas, me pongo muy nerviosa ante las pruebas médicas, entonces pues exploramos un poquito qué esas pruebas médicas, qué información tienen acerca de esas pruebas médicas, qué le han dicho, qué le han explicado, qué información tiene, y también les ampliamos esa información con información veraz que muchas veces también nos hace el mantener ese control. ¿Qué hacemos a través también de este programa? Pues hablar de todas estas necesidades médicas, de toda esta información que muchas veces se nos escapa, se les escapa a los pacientes. Como hemos hablado de esta sensación, de este primer impacto, no estamos pendientes en eso, estamos pendientes en algo que nos ha dicho el médico y justamente nos quedamos en eso, entonces todo lo demás no lo escuchamos. Entonces es importante también pararnos, empezar a reflexionar qué información tengo, qué información no tengo acerca de la enfermedad y también ampliarlo. ¿Ampliarlo en dónde? Con personas como van a ser nuestro equipo médico, o enfermería o el personal de enfermería hematológica, que también es muy importante, donde ellos nos van a dar toda la información médica que necesitemos. También desde el programa de Conectados, junto con hematología, hemos preparado unas fichas que les enviamos y hablamos con ellos pues acerca de su diagnóstico, acerca de la enfermedad, acerca de secuelas y síntomas secundarios, acerca de pues también de esta alimentación y hábitos de vida saludable, acerca también del papel activo del paciente, el mantenerse con ejercicio físico saludable, y sobre todo también lo que hacemos mucha importancia es todo el tema de adherencia al tratamiento. Muchos de estos pacientes, como hemos dicho, tienen esa medicación oral, ese tratamiento oral. ¿Y qué pasa? Que al ser algo crónico va a ser alargado durante muchísimos años. ¿Y qué pasa? Que muchas veces ellos, cuando se sienten mejor, dicen pues no me tomo una pastilla, o ahora mismo o se me olvida también, pues por ejemplo si están de vacaciones, muchos de ellos, sobre todo ahora en la época que llega de verano, nos dicen se me ha olvidado, y es como no se te puede haber olvidado la medicación. Entonces también ese de recordar con ellos, el decirles pautas para que se acuerden de tomar esa medicación oral, pues también les ayuda muchísimo. Algunas de estas pautas pues suelen ser pues también que lo dejen en el mismo sitio, que la asocien a una hora, por ejemplo coincidiendo con alguna comida, también que se pongan alarmas o que lo apunten en un calendario. Una de las cosas que también les enviamos es una agendita donde ellos pueden apuntar cada día si se toma la medicación, cuánto, a qué hora se la han tomado, y etcétera. También les ayudamos en el programa de Conectados a cómo prepararse esas consultas médicas que muchas veces les generan también esa ansiedad, esos miedos, esa incertidumbre. Y para ello pues sobre todo hablamos de la importancia de ir acompañado en ese primer momento, porque muchas veces pues nos quedamos en ese primer pensamiento, en eso primero que nos dice el médico, y se nos olvidan o se nos escapan preguntarle cosas. También les animamos a que hagan una lista de dudas y preguntas que puedan tenerlo, porque muchas veces nos dicen no, es que la tengo en la cabeza, pero luego llego y se me olvidan. Entonces también pues de reforzar que hagan esa lista y que la lleven físicamente también a esas consultas, porque muchas veces les explicamos ante ese nerviosismo, ante esa ansiedad que estás teniendo, pues se nos olvidan, pero a ti y a todo el mundo, porque nos centramos en algo. Entonces es importante el poder tener también esa lista, tanto esa lista de preguntas que le queremos hacer como esa lista de efectos secundarios, sobre todo para que ellos valoren si son, como hemos hablado antes, si son síntomas derivados de la enfermedad, si son síntomas derivados del tratamiento, si son síntomas que tienen que ver con otra patología o con algo nuevo que les está ocurriendo, pues también que lo puedan diferenciar y que lo puedan valorar, y si les tienen también que desde el equipo médico enviarle a otro especialista también pues que se sientan informados, porque muchas veces nos dicen no, esto no será nada, y siempre les animamos a que lo puedan preguntar cuando no es un síntoma normal. ¿Qué pasa? Si nos dicen pues sí, es normal, también nosotros o los pacientes nos lo comunican, están más tranquilos, no le dan vueltas porque saben que es algo normal y pueden darles también herramientas, y nosotros también, de cómo ayudar o cómo afrontar esa situación. El primer valor importante de Conectados es el tener un seguimiento y un acompañamiento durante todo el proceso de tu enfermedad. Eso hace que te sientas más seguro, que sepas que ante cualquier duda vas a tener alguien que te va a guiar y que te va a decir dónde encontrar la solución al problema que se te está planteando. También incide en la adherencia a los tratamientos. Ahora que tenemos tantos tratamientos orales, ayuda a que el paciente sea mucho más cumplidor, porque tiene
un psicooncólogo que de vez en cuando le llama y le está recordando y le está preguntando si ha sido cumplidor o no. Eso ayuda a que no olvides esa medicación y a que no olvides no ya solo la medicación, sino la importancia de tomarla. Luego, en muchas ocasiones también se detectan otro tipo de necesidades en los pacientes que a lo mejor no se han detectado en la consulta médica o que el paciente, bueno, pues no considera que sea muy importante, y muchas veces hay que derivar a un paciente a un nutricionista. El que el psicooncólogo esté relacionado con el hematólogo que lleva el paciente también es muy importante, porque hace que el propio psicooncólogo pueda informar al médico de lo que está ocurriendo, siempre con la autorización del paciente, por supuesto. Y entonces, en otros temas, pues muchas veces detectamos que los pacientes toman otro tipo de tratamientos complementarios y, bueno, pócimas de estas que venden muchas veces por internet, y bueno, detectar que el paciente está tomando eso, orientarle para que no lo haga y sobre todo para que consulte a su médico si puede o no puede tomarlo, pues es algo que nos está ocurriendo con relativa frecuencia. Todo cuidado que le podemos ofrecer a un paciente siempre es bienvenido. Es decir, cuando tenemos unas consultas en los hospitales, tenemos un tiempo asignado. Es cierto que una primera consulta, cuando damos el diagnóstico de este tipo de enfermedades, debiera de ocupar un poco más de tiempo, no solo para resolver las dudas de los pacientes, sino para contarle el plan de tratamiento o el plan de seguimiento que vamos a hacer. Es bueno que siempre ofrezcamos toda ayuda satélite que podemos ofrecer al paciente. Un programa como Conectados va a ser una pata más de apoyo en el seguimiento y en el cuidado de los pacientes. Existen hospitales que no tienen ese equipo de apoyo psicológico, de seguimiento, y Conectados va a ofrecer un servicio que no dispone el hospital donde se va a atender a este paciente. Pero incluso teniendo ese servicio en el hospital, son profesionales que están solo dedicados a este programa y nos va a apoyar y nos va a ayudar a la hora de realizar un mejor seguimiento. Y muchas veces las conversaciones que tienen con el equipo de Conectados nos ayudan luego a guiar esa entrevista, esa siguiente consulta, porque le aconsejan al paciente el que nos pregunten ciertas cosas que le preguntan, por ejemplo, al psicólogo de Conectados, y que no nos hacen a nosotros, no por miedo o por vergüenza, sino porque consideran que no es importante, y a lo mejor sí lo es. Por lo tanto, el destacar la necesidad de realizarnos esa pregunta a su equipo médico es de tremenda ayuda para realizar un adecuado seguimiento de los pacientes.